Barry White obtuvo 106 discos de oro y 46 de platino. El cantante fue nominado 11 veces a los premios Grammy y ganó 2. Barry también posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hoy les traigo la vida de Barry White. Registrado con el nombre Barrence Eugene Carter, nació en Galveston, Texas, el 12 de septiembre de 1944. Teniendo Barry 14 años, sucedió esto. When did your voice actually change? I woke up one morning when I was 14 and You woke up? I spoke to my mother and I scared both of us. 78. We brought you this. You had that voice at 14. Yeah. And then how did the opposite sex handle the voice when they first heard it? Well, the young ladies liked it, you know. A los 15 años, Barry White fue encarcelado junto con su hermano Darryl Lionel White durante 2 meses. What kind of things did you do? Stealing cars, gang activity. I didn't do as much, nowhere near as much as he did. He was committed to it. Estando allí, se inspiró en la canción It's Now or Never de Elvis Presley y decidió cambiar de vida y de amigos entrando en el mundo de la música. En el año 1961 consigue su primer trabajo. Tell me about your first job in professional recording music. David, that was in 1961. I was at a recording studio in Los Angeles and Hollywood, and I was invited by a friend. How old were you then? I was 17. Yeah. And they were doing a song called Tossing an Ice Cube. They never released it, but it was on a female group. 3 girls were singing, and they had hired these people from after, you know, to clap their hands to this rhythm, and they couldn't do it. So I told the guy that was sitting next to me, I said, I can do it. And so I got the job, and that was my first $100. A finales de esta década, exactamente en 1969, Barry White conoció a las cantantes Diane Taylor, Claudian James, quien sería su segunda esposa, y a su hermana menor Linda James, con las que tras un año de ensayos creó el grupo Love Unlimited y la orquesta de 40 músicos Love Unlimited Orchestra. El primer éxito compuesto por él en 1972, Walking in the Rain with the One I Love, alcanzó el número 14 en el Billboard Hot 100 y el número 6 en el R&B. En 1973, Barry reunió nuevamente a su orquesta en el estudio para grabar Rhapsody in White, el álbum que contenía el clásico Love's Theme, con el que ganó un premio BMI por vender más de 3 millones de copias, además de ser uno de los pocos singles puramente orquestales en llegar al número 1 de las listas Hot 100 de los Estados Unidos. También ese mismo año, el cantante editó su segundo álbum Stone Gone, en el que destaca el tema Never Never Gonna Give You Up, que se los muestro cantado a dúo con la famosa cantante Dionne Warwick, alcanzando el puesto número 2 en el R&B y el número 7 de la música pop. Yes, sir. Do you believe in God? God is trees, air, women, men, children. We are made in His image. So my philosophy is, if we're in His image, we must really be close to Him. So man and woman must be a part of Him. En este año llega su siguiente álbum número 1, Can't Get Enough, que contiene varios clásicos como este, Can't Get Enough of Your Love Babe, que llegó a lo más alto de las listas del Billboard Hot 100 y R&B en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de sus temas más famosos. También estaba este otro,
You're the First, the Last, My Everything, que alcanzó el puesto número 1 en Estados Unidos, Italia y el Reino Unido. Ese mismo año, White compuso, arregló y produjo la banda sonora de la película Together Brothers, producción estadounidense realizada por 20th Century Fox y dirigida por William A. Graham. I mean, you can buy all the physical creature comforts, but have you changed inside at all? I like to think I've changed to a better person, to a more aware person. I feel that everything must change. Money is really only valuable when you need it. It has no value outside of that. What's more important to me is the love of music, the craft. Este año, el cantante saca su álbum Just Another Way to Say I Love You con temas como estos. What Am I Gonna Do With You, que fue su quinto éxito entre los 10 primeros en la lista de sencillos del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, alcanzando el número 8 y pasando una semana en el número 1 en la lista Billboard Hot Soul Singles, lo que hizo que ganara el premio American Music Awards al mejor artista soul del año. And the winner is Barry White. 20th Century Records and my lovely wife, Glodine. With all my heart, I thank all of you. Thank you. En este año llegaría otro disco, Let the Music Play, que alcanzó la posición número 8 en la lista de álbumes R&B y a la posición número 42 en la lista del Billboard 200. El disco contenía temas como este, que llevaba el mismo nombre y que llegó al top 10 de la lista Billboard R&B, Let the Music Play. Un segundo sencillo, You See the Trouble With Me, llegó a la posición número 14 en la lista R&B y al número 2 en la lista británica. Women, when you do a concert, what's the women lose control? Different reactions in different places all around the world. It's very nice, complimentary. They throw panties and house keys, apartment keys, you know. We brought you this. Thank you. Un año más tarde lanza su álbum Barry White Sings for Someone You Love, que encabezó la lista de álbumes de R&B, el primero de White en hacerlo desde 1975. También alcanzó el número 8 en el Billboard 200 y el segundo en llegar al top 10. El álbum fue un éxito y produjo 2 sencillos Billboard R&B Top 10 como estos, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, que alcanzó el puesto número 1. También estaba este, Playing Your Game, Baby. Do you meet people who claim that they were conceived while listening to one of your songs? All the time. Who listen to Barry White records when you're making love? No, I don't need music when I'm making love. Este año le toca el turno al álbum The Man, que se convirtió en la 6ª producción de White en llegar a lo más alto de las listas de álbumes R&B al llegar a la posición número 36 de la lista de Billboard. El primer sencillo, Your Sweetness Is My Weakness, llegó a ser número 2 en la lista R&B y número 60 en la Billboard Hot 100. Su segundo sencillo, una versión de la canción de Billy Joel titulada Just the Way You Are, llegó a la posición número 45 en la lista R&B y a la posición número 12 en el Reino Unido. Un tercer sencillo, Shalala Means I Love You, alcanzó la posición número 55 en la lista británica.
Durante la década de 1980, tras haber firmado un nuevo contrato discográfico con Columbia Records, se dedicó a grabar una serie de álbumes que casi no tuvieron repercusión, con excepción de uno realizado con su esposa Glodian White, con el título Barry and Glodian. No obstante, los éxitos apenas llegaban al top 50. Este fue uno de los temas, The Better Love Is. En este año, 1987, su éxito regresó con la canción Show You Right, perteneciente al álbum The Right Night and Barry White, que entró en el top 20 británico. 2 años después, en 1989, el cantante lanza el álbum The Man Is Back. That's the new Barry White LP. Check that out. Yes, absolutely. Somebody's screaming out Super Lover. You're going to do that later, right? Yeah. The Man Is Back. Where's the man been? He's been around. I've never stopped making music, you know. I went through 5 years of heavy labor and burden with CBS, and we got through that 5 years, so now we're with A&M, and things are really looking up. That's good. That's very good. You happy with this album? Very happy, Arsenio, very happy. Este fue uno de los temas del disco, Super Lover. También ese mismo año colabora con la cantante, compositora y actriz inglesa Lisa Stansfield en la canción All Around the World de su álbum de estudio Debut Affection. El 8 de octubre de 1991 lanza el álbum Put Me in Your Mix, que llegó a la posición número 98 en la lista Billboard Hot 100 y al número 8 de la lista Billboard R&B. Uno de los temas fue este que llevaba el mismo nombre del álbum, Put Me in Your Mix. Otra de las canciones fue esta que cantó a dúo con Isaac Hayes, Dark and Lovely. Dark and lovely. En el año 1993, exactamente el 29 de abril, Barry White aparece en la famosa serie Los Simpson. My darling, I can't get enough of your love, babe. Let's talk about some of the nicknames. I was looking over the different nicknames that you've been given in your career. Dr. Love, Mr. Love, the Maestro of Love, Prince of Pillow Talk, that's Ambassador of Romance, and King of Disco. That was actually, they called you that for a while. Yeah. En este año, lanza su disco The Icon Is Love, con temas como este, Practice What You Preach. Telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go. Ese mismo año fue galardonado con el premio Soul Train Music Awards al mejor álbum por su trayectoria musical. En 1999, la compañía Private Music dio a conocer su álbum Staying Power a través del sencillo con el mismo nombre. Pese a no haber sido un éxito significativo, llevó a White a ganar 2 premios Grammy por mejor interpretación y mejor actuación. There's a lot of great young craftsmen of lyrics. A lot of lyrics are not so good, you know, they're negative, and I tend to deal with love in a positive way, with a positive force. Love to me is the most dynamic force that man and woman shares. And the act of love, the actual act of making love, is the most sacred, beautiful thing a man and a woman can do. So I always try to approach it with class. 2001 fue el año de la tragedia. Después de décadas de fumar ininterrumpidamente, la salud de White comenzó a deteriorarse, y ya que padecía una hipertensión crónica, lo hospitalizaron en septiembre de 2002 por una insuficiencia renal a la espera de un trasplante.
Por ello, se le sometió a un tratamiento con hemodiálisis, pero su organismo no pudo resistir las complicaciones de ambas enfermedades. Desgraciadamente, Barry White falleció el 4 de julio del año 2003 a las 9 de la mañana en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, a los 58 años de edad. Su cuerpo fue incinerado y el 12 de julio sus cenizas fueron esparcidas por su esposa Glodian White en el Océano Pacífico, en la costa de California, en un evento en el cual participaron 40 invitados, entre los cuales se hallaban familiares y amigos cercanos al cantante como Michael Jackson. Finalmente, en el año 2013, Barry White fue distinguido de forma póstuma con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. On this date, it is indeed a real honor for us to be able to present a star to the late Barry White. En la ceremonia, Glodian White, acompañada de su hermana Linda James, pronunció un discurso en su nombre. Thank you so much. I don't have anything prepared to say. I have my sister standing here with me from Love Unlimited, which is Linda Hunziker, which Barry got his first gold record with my group Love Unlimited, Walking in the Rain with the One I Love. Y así llegamos al final de la historia de este gran músico, cantante, productor y compositor. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. El color de tu piel nunca fue un impedimento para que llegaras a lo más alto porque tú tocaste el cielo. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.